¿Recuerdas esa sensación justo después de graduarte? Esa mezcla de alivio y pánico, pensando que lo más difícil ya pasó. Bueno, para Valeria, Renata y Sofía, la verdadera prueba apenas comenzaba, y no tenía forma de examen final, sino de un boleto de avión a Grecia. Ellas eran un equipo. 3 amigas que habían navegado juntas las aguas turbulentas de la universidad. Se conocieron casi por accidente en primer año y desde entonces fueron inseparables. Su amistad se construyó entre bibliotecas, cafés interminables, noches de estudio que se convertían en confesionarios y una lealtad que no necesitaba palabras. Sobrevivieron a crisis existenciales, corazones rotos y al miedo constante al futuro, siempre juntas. Así que, cuando por fin tuvieron sus diplomas, decidieron que merecían un cierre simbólico, una última gran aventura antes de que la vida adulta las reclamara por completo. Y qué mejor lugar para celebrar, para agradecerse mutuamente, que las islas griegas. Cada una llevaba en su maleta algo más que bikinis y protector solar. Llevaban sus propias esperanzas y temores. Valeria era la que siempre sostuvo la estructura del grupo, la que hacía listas, calendarios, recordatorios, la que sabía en qué salón era el examen, a qué hora había que entregar el proyecto y cómo resolver los problemas antes de que se volvieran incendios. Era alguien que aprendió desde muy joven que la seguridad viene del control y que por eso se volvió eficiente, confiable y fuerte, aunque en el fondo le cuesta soltar y confiar en lo incierto. Llega a Grecia con la sensación de que este viaje es un regalo merecido antes de entrar de lleno a una vida adulta que ya la está esperando con decisiones concretas. Renata era lo opuesto, expansiva, luminosa, impulsiva, la que siempre empujó al grupo a hacer locuras pequeñas pero memorables, la que proponía viajes improvisados, cambios de planes, salidas un martes por la noche aún con examen al día siguiente. Era alguien que siente la vida con intensidad y que le teme profundamente a la rutina y a las decisiones definitivas. Para ella, este viaje representa la posibilidad de estirar el tiempo, de no tener que elegir todavía, de seguir viviendo en ese espacio donde todo parece posible. Y luego estaba Sofía, la más silenciosa, la observadora, la que siempre entendió a las otras dos incluso cuando no se entendían entre sí. La que escucha, registra y guarda. Alguien con una sensibilidad fina que muchas veces se esconde detrás del humor y la ironía. Ella llega a Grecia con una emoción mezclada con nostalgia porque intuye que este viaje marcará un antes y un después en su amistad, aunque no sepa exactamente cómo. Su amistad se forjó desde el primer año de universidad, cuando se encontraron casi por accidente y descubrieron que juntas funcionaban mejor que separadas. Una amistad hecha de bibliotecas compartidas, cafés eternos, desvelos estudiando y desvelas llorando, celebraciones espontáneas, fracasos acompañados y una lealtad silenciosa que nunca necesitó grandes declaraciones, porque siempre supieron que podían contar unas con otras incluso cuando el mundo parecía demasiado grande. Grecia las recibió con los brazos abiertos. Un sol deslumbrante, calles blancas que parecían pintadas a mano y un mar tan azul que dolía. La energía del lugar las desarmó. Se dejaron llevar por una ligereza que las invitaba a decir que sí a todo. Los primeros días fueron un torbellino de nuevas experiencias en una isla vibrante. Se perdían a propósito por callejones estrechos, entraban a tiendas diminutas, se probaban ropa que jamás usarían en su ciudad y se reían a carcajadas de sus intentos fallidos por hablar griego. Comían sentadas en la banqueta, con las manos, sintiendo que cada momento era un tesoro. Las tardes eran para la playa, para dormirse bajo el sol, para meterse al mar con ropa y contarse las mismas historias de siempre, solo porque amaban escucharlas una vez más. Las noches griegas se volvieron legendarias. Cenas que se alargaban hasta la madrugada, música en vivo que las hacía bailar sin pena y risas que explotaban sin motivo aparente. Fue en una de esas noches despreocupadas cuando conocieron a otros 3 amigos que, como ellas, también estaban celebrando el final de una etapa. La conexión fue instantánea, fácil, sin expectativas. Era como si todos entendieran que ese encuentro pertenecía únicamente a ese lugar y a ese momento. Con ellos, la aventura se volvió aún más caótica y memorable. Viajes en ferry donde casi pierden el equipaje, motos que rentaron sin tener idea de cómo manejarlas, playas secretas a las que llegaron por puro error y fiestas que terminaban con el amanecer pintando el cielo. Había retos absurdos, juegos improvisados y conversaciones profundas mezcladas con las mayores tonterías. Y entre todo ese ruido, momentos de silencio absoluto, simplemente mirando el mar, sintiendo que estaban viviendo algo que querrían recordar para siempre. Entre las 3 amigas, la complicidad parecía más fuerte que nunca. Se cuidaban, se burlaban, se leían la mente con una sola mirada. Se turnaban los roles, a veces una era la responsable, otras, la imprudente. Por momentos,
Sentían que nada ni nadie podría romper ese equilibrio perfecto que las había sostenido durante tantos años. Hubo días que fueron una cadena de pequeñas hazañas. Como esa vez que rentaron un pequeño bote sin capitán y pasaron horas navegando torpemente, mitad asustadas, mitad muertas de risa. Se lanzaban al agua desde cualquier punto que les parecía perfecto, compartiendo fruta tibia y vino barato bajo un sol implacable. Y ahí, flotando en medio de la nada, se contaron sueños que nunca antes habían dicho en voz alta. Otra noche, se perdieron volviendo al hotel. Caminaron por calles silenciosas, bajo la luz amarilla de los faroles. Se sentaron en una escalinata a descansar y empezaron a cantar pedazos de canciones que ninguna recordaba completas. Hablaron de amores pasados, de las personas que solían ser y de los miedos que siempre habían guardado. En ese instante íntimo, entendieron que esos momentos, más que las fiestas o las fotos perfectas, eran el verdadero corazón del viaje. Eso era lo que iba a quedar, incluso cuando la distancia y el tiempo empezaran a cambiarlas. Pero a medida que el viaje se acercaba a su fin, algo empezó a moverse bajo la superficie. Pequeñas grietas en su perfecta sincronía. Miedos no dichos que aparecían en los momentos de calma. Y entonces, la propuesta llegó como una bomba silenciosa, la posibilidad de quedarse más tiempo, de cambiar los boletos, de seguir la aventura en otra isla junto a sus nuevos amigos. Esa simple idea fue el detonador de todo lo que habían evitado. Para Valeria, la controladora, la idea de desviarse del plan era aterradora. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, que perder el control era arriesgar la vida segura que ya había empezado a construir. Para Renata, la impulsiva, decir que no a esa oportunidad se sentía como una traición a sí misma, a su promesa de vivir sin miedo a lo desconocido. Y Sofía, en medio de las dos, sintió un dolor silencioso al darse cuenta de lo que su intuición le había advertido, quizás ya no podían seguir avanzando al mismo ritmo. La tensión no explotó con gritos, sino que se instaló como una nube densa y pesada. Empezaron a evitarse las miradas. Los silencios se volvieron incómodos. La decepción flotaba en el aire, sin encontrar las palabras para salir. Finalmente, se dieron cuenta de que no estaban discutiendo sobre un viaje. Estaban discutiendo sobre el miedo a crecer, a separarse, a aceptar que su amistad, esa que las había definido por años, tendría que transformarse para poder sobrevivir. La resolución no vino de una discusión, sino de una tregua. Decidieron pasar su último día juntas, solo ellas tres. Caminaron despacio, sin rumbo fijo, recordando anécdotas absurdas de la universidad, riéndose de las chicas que fueron. Se permitieron decirse verdades incómodas, pero con cuidado, con el amor que siempre se habían tenido. Entendieron que no necesitaban tomar las mismas decisiones para seguir siendo una familia. Que querer cosas diferentes no significaba quererse menos. Regresaron a casa distintas. Más honestas, más libres. Con la certeza de que Grecia no fue solo una aventura increíble llena de risas y caos. Fue el lugar donde aprendieron una de las lecciones más importantes de la vida: crecer no significa perder a la gente que amas. Significa aprender a sostenerse de nuevas maneras, incluso cuando la vida empieza a llevarlas por caminos muy, muy distintos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para ver los siguientes videos sobre la vida de Valeria, Renata y Sofía. No te los puedes perder.